Muy buenas noches, ya estamos por empezar nuestra clase. ¿Cómo estás, Pati? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Qué gusto, perdón el retraso, venimos corriendo, pero ya estamos aquí, listos para iniciar nuestra clase. ¿Qué tal, Angelita? ¿Cómo estás, Betty querida? ¿Cómo sigues? Esperamos que te sientas mejor. Dios te bendice grandemente. Muy buenas noches. Iniciamos nuestra clase de discipulado del día de hoy con mucho cariño y con mucha expectación de lo que Dios tiene para nosotros. Mi muy amada Patti, te amamos y bendecimos grandemente a ti y a tu esposo. Bendiciones para ustedes también. Buenas noches, Betty, muy buenas noches. Bendiciones para ustedes. ¿Cómo estás, Fer? Qué bueno que estás aquí. Saludos a tu esposo, Iván. ¿Cómo estás, Sara? Qué bueno que ya estás aquí también. Perdón el retraso. Angelita, bonita, muy buenas noches. Bueno, pues oremos y empecemos esta clase. Estamos muy animados, expectantes por lo que Dios nos habla. Qué bueno, Betty, me da mucho gusto que ya estás mucho mejor. Te tenemos tu lugar reservado para la cena de Navidad. Bendiciones. Gracias, Fer. Un abrazo para los dos. Bendito Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el gran honor y privilegio de ser llamados hijos de Dios, del único Dios vivo y verdadero, del que creó los cielos y la tierra. Alabado sea tu nombre, Señor. Estamos honrados, agradecidos de ser hijos del único Dios vivo y verdadero. Gracias, Padre, por habernos llamado a Cristo. Gracias por haber insistido, Señor, en nuestra salvación. Gracias, Señor, todas las veces que tocaste a nuestra puerta. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bertita hermosa, ¿cómo sigues? Un abrazo para ti también. Bendiciones, muy buenas noches. Querida Rocío, ¿cómo estás? Ya te queremos abrazar. Muy buenas noches. Vicky, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida, como siempre. Te amamos y bendecimos. Gracias a Dios. Así es, Betty, en el nombre de Jesús. Bueno, el día de hoy va a ser un tema que Dios ha puesto grandemente en nuestro corazón y lo ha confirmado una y otra vez. Marinita, un abrazo, hermanita, muy buenas noches, bienvenida también. Que realmente es voluntad de Dios que sus hijos, tú y yo, hola linda, buenas noches, bienvenida. Gracias, Marinita, bendiciones. Alice, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida, hermanita preciosa. Es la voluntad de Dios que todos sus hijos, entre ellos tú y yo, seamos los más felices y gozosos sobre la tierra. El Señor nos advirtió en las Escrituras que en el mundo tendríamos aflicción, pero también nos dijo que Él había vencido al mundo. Y tenerlo a Él en nuestra vida es motivo para ser el más feliz y el más gozoso en la tierra. ¿Por qué? Porque Él prometió, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. ¿Y qué crees? Lo ha cumplido. Siempre ha estado con nosotros, por siempre, ¿verdad? Siempre ha estado con nosotros. Ahora bien, ¿dónde va la iglesia de Cristo, que es su cuerpo? Porque sabemos que somos el cuerpo de Cristo. Donde vaya la iglesia, irá el mundo. Nosotros como hijos de Dios, dice en la Escritura que la misma creación está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Eso significa que donde tú y yo como parte del cuerpo de Cristo vayamos, oremos, intercedamos, el mundo irá. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y la misma creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Esa es una gran declaración que está en las Escrituras y vamos a ver más adelante, ¿sí? La verdadera prosperidad, amados hermanos, no consiste en dinero o en viajes o en coches o en casas. Esa no es la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad consiste en tener todo lo suficiente en todas las cosas.
tener lo suficiente en todas las cosas. La prosperidad bíblica significa que Dios está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Porque no son los bienes que poseemos lo que nos hace prósperos. Lo que nos hace prósperos, ¿sí?, es lo que la bendición de Dios es la que nos prospera. Esa es la bendición de Dios. La bendición de Dios es la que nos prospera, y a sus bendiciones Él no agrega tristezas. Entonces tenemos que estar convencidos de que los hijos de Dios, como hijos de Dios, tenemos que ser los más gozosos, los más dichosos. Sí, habrá aflicciones, sí, la Escritura lo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero el Señor Jesús dice, no teman, yo vencí al mundo. Yo vencí al mundo. Lo único que tenemos que hacer cada una de nosotros, hola Georgette, un abrazo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es lo que dice la palabra de Dios. Es lo único que dice la palabra de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer, sin añadirle ni quitarle nada. En el momento que le empezamos a quitar a la enseñanza que nos ha dado versículos, estamos haciendo, como una vez dijo el pastor Joaquín, ¿se acuerdan? Que no nos hagamos nuestra Biblia hawaiana, la Biblia a nuestra medida, como queremos. Esto sí lo creo, esto no lo creo, esto sí lo recibo, en esto soy más sabio que Dios. No, si queremos realmente vivir la vida de Dios, hagamos lo que Dios nos dijo que hiciera. Vayamos por favor al libro de Josué. Vayamos al libro de Josué. Y gracias a Dios por toda la escritura que tenemos, que Dios nos ha concedido. Porque realmente, ¿sí?, la palabra de Dios es el consejo de Dios, es la sabiduría de Dios. Y la inteligencia es, ¿y ahora cómo la aplico a mi vida? Toda la sabiduría está en la Escritura, y la inteligencia es la aplicación a nuestra vida de cómo voy a vivir la palabra de Dios, sin quitarle, sin añadirle, simplemente viendo en cada pasaje de la Biblia una enseñanza, un consejo de Dios para aplicarlo a nuestra vida. En el momento que pensamos que es conocimiento, en ese momento, ¿sabes qué?, solo es historia, y inclusive también una escritura dice que el conocimiento envanece. ¿De qué me sirve conocer la palabra de Dios si no la vivo? Mejor conocer menos y vivirla más, y vamos a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No queremos vivir en este mundo en paz, no queremos vivir en armonía, no queremos vivir bajo los milagros, señales y prodigios. No queremos vivir la vida sobrenatural que Dios nos da. Yo quiero ese estilo de vida en mi vida. La vida sobrenatural de Dios cada día viendo testimonios, señales, milagros, porque el mismo Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ese es el mismo y Él no ha cambiado. Dice en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5, y le dice Dios a Josué, y Dios nos dice a nosotros también, porque Él no hace excepción de personas. Dice así en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Hola Marcelita, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Dios dice que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Dice en el versículo 6, esfuérzate. Para obedecer la palabra de Dios hay que esforzarse. Esfuérzate y sé valiente. No cualquiera obedece la palabra de Dios. Se necesita ser valiente para obedecer la palabra de Dios. Ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, es de valientes. Es vivir la palabra de Dios porque confiamos plenamente en Él, ¿sí? Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos.
Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No es la ley de Moisés, es la palabra que Dios le dio a Moisés para el pueblo. No es la ley de Moisés, es la palabra de Dios que le dio a Moisés para el pueblo. Tenemos nosotros las escrituras, tenemos la ley, los profetas, ¿sí? Que Dios les dio para cada uno de nosotros. Entonces significa que esta es una palabra para nosotros. Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente, ¿sí? Si quieres vivir y tener gozo en medio de cualquier tribulación, porque sí las llegamos a tener y grandes. Nosotros mismos hemos pasado por tribulaciones grandes, pero hay que esforzarse. Hay que esforzarse y ser no solamente valiente, sino muy valiente para obedecer lo que Dios dice en su palabra. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar. Hola Ceci, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, no te apartes de la escritura, ni a diestra, ni a siniestra, ni hacia la izquierda, ni hacia la derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quieres ser prosperado en todas las cosas que emprendas? Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios son los límites para no caer en el precipicio. Las palabras de Dios son como un barandal que te protege. No te pases, no brinques la valla, no busques las veredas. ¿Sí? No busques las veredas. Los caminos de Dios son derechos. Los caminos de Dios no son torcidos. Dios es bueno y quiere nuestro bien. Siempre quiere nuestro bien. Dice en el versículo 8, nunca. Y la palabra nunca, hermanos, significa nunca. De ninguna manera. En lo absoluto, hagas algo diferente de lo que dice la palabra de Dios, si quieres que te vaya bien. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Sí? Si quieres que te vaya bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, en el libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, cuando hagas lo que dice la palabra de Dios, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Te irá bien. Serás prosperado en todo lo que hagas, cuando hagas lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos marca límites. La palabra de Dios es el consejo de Dios. Por ejemplo, yo recuerdo, y lo voy a decir, que en una ocasión vino una amada hermanita a pedirle a mi esposo su firma de fiador. Un ejemplo. Le dijo: hermano, mi hijo necesita comprar un taxi y necesito que me des tu firma de fiador. Y bueno, en aquel entonces mi esposo conocía un poquito menos de la palabra de Dios, de lo que sabe él ahora. Pero yo conocía un poquitito más, solo un poquito más, porque él sabe mucho más que yo el día de hoy y gloria a Dios por eso. Entonces, yo, escuchando, sentí en mi corazón preocupación porque dije: ay, la fianza. Dios dice en su palabra que no demos nuestra firma que no demos nuestra firma de fiadores. Y entonces, calladita, le pasé a mi esposo una notita donde decía la palabra de Dios. No quise yo avergonzar, ni mucho menos, pero le pasé una notita y le dije: antes de que decidas
lee lo que dice la palabra de Dios. Y está en Proverbios capítulo 6, versículo 1. Dice: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz ahora esto, hijo mío, y líbrate. Dios siempre nos va a dar una puerta de escape cuando algo está mal. Y dice, versículo 3, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mi esposo lo que dijo, lo leyó, ¿sí? También leyó Proverbios 17, 18. Proverbios 17, 18. Y hay muchas escrituras que hablan de esto. Dice, el hombre falto, Proverbios 17, 18, si lo quieres tomar la cita. El hombre falto de entendimiento presta fianza y sale por fiador en presencia de su amigo. ¿Sí? Y hay otra escritura que dice, ¿por qué te han de quitar tu cama? ¿Por qué te han de quitar tu cama si sales como fiador? ¿Por qué te han de quitar tu cama? ¿Sí? Proverbios 11, 15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. Entonces, si nos damos cuenta, en el momento que estamos por hacer algo, y si lo consultamos con Dios todas las veces, entonces el Señor nos mostrará su consejo. Y su consejo es: no salgas por fiador por nadie. Entonces mi esposo, con una voz suave y mesurada, habló con su amada hermanita y le dijo: hermanita, te quiero mucho, pero dice Dios que no dé mi firma como fiador. Y ¿sabes qué? Ayúdame a obedecer a Dios. Dame la oportunidad de hacer lo que Dios dice. Hola Lulu, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Y entonces, sí, ella se molestó un poco, pero ni perdimos a nuestra hermana, porque también es mi hermana y la amo, ¿sí? Y obedecimos lo que dice la palabra de Dios. Porque si obedecemos la palabra de Dios en este ejemplo y en muchos ejemplos, ¿sí? En muchos ejemplos, vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Entonces se va a cumplir lo que dice aquí la palabra de Dios. En el versículo 7, solamente, Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Algunas cosas que llegamos a hacer cuando estábamos en el mundo eran las tarjetas de crédito, los préstamos y todo lo demás. Eso lo hacíamos con frecuencia porque así se mueve el mundo. Pero Dios nos dijo: no le debas nada a nadie, para que no seas esclavo de aquel de a quien le debes. Entonces, Dios dijo: no le debas nada a nadie más que la deuda del amor. Es lo único lo que debemos de deber, el amarnos unos a nosotros como Dios nos ha amado. Entonces, lo que es tarjetas de crédito y todos los créditos de cualquier cosa, Dios dice que no lo hagamos, porque nos volveremos esclavos de aquel que nos prestó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos no querrán perder su dinero. Y después vienen los intereses, y los intereses se suman al capital, y después se vuelve una bola de nieve y una bola de nieve, y a ver quién la paga. Claro, alabado sea el Señor, como nos enseñó el hermano Myers, y nos dijo: hermanos, es mejor no deber
Dios es misericordioso y saca a sus hijos de sus deudas. Pero no hay que meterse en otra. Entonces, en aquel entonces, cuando nosotros estábamos llegando a la familia de Dios, pues sí, teníamos tarjetas de crédito. Sí, debíamos aquí, debíamos allá. Pero recibimos ese mensaje de parte de Dios y las tijeras, a cortar todas las tarjetas de crédito. Si tengo, lo compro. Y si no tengo, no lo compro. Mejor lo ahorramos y lo vamos comprando conforme tengamos el recurso, pero no le debemos a nadie. Y vivimos tan en paz no debiéndole a nadie, ¿sí? Y si te van a llamar y te van a decir, ¿tiene usted un crédito de tanto y tanto y tanto? ¿Y qué crees que le decimos cuando sucede esto? Estoy tan contenta de no deberle a nadie. ¿Por qué? Porque entonces se cumple lo que dice la palabra de Dios. No te apartes de la palabra de Dios ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Cuando venga algo, alguna idea, algún proyecto, consultemos a Dios. Él es el admirable consejero. Vamos con nuestro admirable consejero. Las personas se pueden equivocar con un consejo, pero el admirable consejero nunca se va a equivocar. Y el admirable consejero es el Espíritu de Dios, que nos va a llevar a las Escrituras y nos va a revelar. Y será nuestra decisión si seguimos el consejo de Dios o el consejo del mundo. Si comemos del árbol de la vida o comemos del árbol de la ciencia del bien y del mal, como manifestando que somos más sabios que Dios. Y no nos equivocamos tantas veces. Sí, Dios es sabio. Y tenemos que esforzarnos para hacer lo que Dios nos dice. Y si nos llegamos a equivocar, porque bueno, nos llegamos a equivocar, pidámosle perdón a Dios y pidamos que nos ayude, que conforme a su misericordia nos ayude. Y Dios nos va a ayudar conforme a nos acerquemos a Él y le pidamos ayuda, porque Dios es bueno. Pero hagamos lo que dice la palabra de Dios. Dice, nunca se apartará, estamos en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Si tienes un marcador, márcale ahí, conforme a todo lo que en él está escrito, para que entonces hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hola Janet, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, tu hermosa mami. Muy buenas noches. Y luego en el versículo 9, como que Dios le sube el tono, ¿verdad? Y dice, mira que te mando. Dios, sí Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas. ¿Quieres no tener temor de las cosas que suceden en el mundo? Obedezcamos a Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Alabado sea Dios por su palabra. La verdadera prosperidad bíblica es tener la revelación de la palabra de Dios en nosotros. Cuando Él prospera todo lo que hacemos, gracias Georgette, cuando Él prospera todo lo que hacemos, porque hacemos lo que dice su palabra. Si alguien nos da un consejo diferente a la palabra de Dios, ¿qué hacemos? ¿Lo que dice Dios o lo que dice un consejo bien intencionado? Tomamos lo que dice Dios, porque Dios respalda su palabra. El cielo respalda la palabra de Dios. Él es el admirable consejero. Él es el príncipe de paz. Entonces, si alguien nos da un consejo humano, lo escuchamos, pero el consejo que seguimos es el consejo de lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos saber el consejo de Dios? ¿Cómo crees?
siendo discípulo del Señor Jesús. Siendo discípulo del Señor Jesús, siendo discípulo del Señor Jesús, siendo oidor y hacedor, oidor y hacedor, oigo y hago, oigo y hago. Si me equivoco, pido perdón, Señor, perdóname, me equivoqué. Lo intento nuevamente y oigo y hago, y oigo y hago. ¿Sí? Estamos siendo entrenados por Dios en el mundo para vivir en el reino de Dios. ¿Sí? En el reino de Dios se vive conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestra palabra, conforme a la palabra de Dios. Dice el libro de Oseas que hemos leído muchas veces, ¿se acuerdan? En el capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento sin aplicación solo es conocimiento. Necesitamos conocer y aplicar. Es como cuando vamos al médico y nos dice el doctor, bueno, sí, parece dolor de cabeza que usted tiene, tómese estas cápsulas y te las da, y tómeselas cada 8 horas y te las da, y tú llegas a casa y la pones en tu buró y ahí se quedó. El doctor me dijo que con estas cápsulas yo no tendría el dolor de cabeza que a lo mejor a veces llega. Y tú ves las cápsulas, pero no te la tomas. Ahí están las cápsulas, pero no te la tomas. Así es. Si conoces lo que dice la palabra de Dios, y tu Biblia está en el buró de tu recámara, ahí está la palabra de Dios, pero no la obedezco, de nada me sirve. Como las cápsulas para quitar el dolor de cabeza. Ahí están las cápsulas, pero no me las tomo. Entonces de nada me sirven las cápsulas en el buró. Hay que tomarse la cápsula, según la indicación del médico. La palabra de Dios, ahí está sobre el buró, pero si no hago lo que dice la palabra de Dios, entonces no me va a beneficiar en nada, porque es necesario ser oidor y hacedor de la palabra. Amén. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Dios necesita, hermanos, que todos nosotros seamos uno. Uno. Es lo único que se necesita, que la iglesia sea uno. La iglesia como pueblo de Dios, como cuerpo de Dios, es el objetivo indispensable para vivir en la tierra de la manera que Dios nos llama a vivir, de una manera como un cuerpo corporativo, ¿sí? Como un organismo. Todos nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo y Dios quiere que seamos uno. Vayamos a la escritura que lo menciona, vamos al Evangelio según San Juan. Tiene mucho que ver con el tema, ¿sí? Dios nos dice, está en la escritura que dice el admirable consejero, tenemos que ser uno, tú y yo, uno. Evangelio según San Juan, capítulo 16. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dice así, capítulo 16, versículo 1. Estas cosas, está hablando el Señor Jesús con los discípulos y les dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Dices, ay, me van a expulsar. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Le está diciendo el Señor Jesús a los discípulos, ¿sí? Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. ¿Quién envió al Señor Jesús al mundo? El Padre. Ya se estaba despidiendo de sus discípulos. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vais? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón.
Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. ¿Sí? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Pecado por no creer en Dios. Cuando Dios nos dice que hagamos, que perdonemos, que caminemos en amor, y no lo hacemos, es porque pues no creemos en lo que Él nos dice. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. En el capítulo 17, entonces recordemos que el Espíritu de Dios nos va a enseñar y nos va a recordar todas las cosas. Aleluya. Capítulo 17. Dice así, en el versículo 14. Yo les he dado, ahora aquí hay una oración entre el Señor Jesús y Dios. Y le dice, yo les he dado tu palabra. Yo, Señor, el Señor Jesús le está diciendo al Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. ¿Por qué el mundo te aborrece y me aborrece? Porque tú y yo no somos del mundo. Como tampoco, dice el Señor Jesús, yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí está el Señor Jesús orando con su Padre. Señor, no te pido que los quites del mundo, sino guárdalos del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Los hijos de Dios, los discípulos de Dios, nosotros no somos del mundo. Por eso el mundo no nos ama, porque no somos del mundo. Y si el mundo nos amara, ¿seremos del mundo? No nos ama porque no somos del mundo. Salimos del mundo, pero ya no somos del mundo. Santifícalos en tu verdad, dice el Señor Jesús. Tu palabra es verdad. El Señor Jesús le dice al Padre, tu palabra es verdad. ¿Y qué fue lo que nos dijo el Señor hace un momento en el libro de Josué? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente para hacer todo conforme a la palabra de Dios, para que te vaya bien, para que te vaya bien en todo lo que emprendas. Si Dios no los está diciendo, el mismo Señor Jesús le dice, Señor, tu palabra es verdad, testificando que toda la palabra de Dios es completamente verídica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios, su verdad nos santifica. Bendito Dios. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, pero no a vivir como el mundo, ¿verdad? Así yo los envío al mundo, pero no a vivir conforme al mundo. El Señor Jesús vino al mundo, pero no a vivir conforme al mundo. El Señor Jesús nos envía al mundo, pero no a vivir conforme a las reglas del mundo. Versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Gloria al Señor, para que todos sean uno. Vamos a leerlo nuevamente. Gracias, Espíritu Santo, Padre eterno, ayúdanos, Señor,
a recibir tu revelación. No la revelación humana, Señor, sino la revelación divina de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Dice el Señor Jesús, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Importante ser un buen discípulo y no ser obreros que se avergüencen de predicar la palabra equivocada, sino la palabra de verdad, ¿verdad? Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. El Padre en Cristo es uno. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Que también ellos sean uno en nosotros, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si nosotros en la iglesia somos uno, si formamos parte del cuerpo de Cristo y somos parte del cuerpo de Cristo como la iglesia de Cristo, pero nos cuidamos y nos amamos como uno solo, entonces el mundo creerá que Cristo es verdad. Pero si nos tiramos unos a otros, si murmuramos uno contra el otro, si juzgamos uno contra el otro, eso hace el mundo. ¿Qué diferencia hay con el mundo? No hay ninguna diferencia. Pero si nosotros somos uno, entre nosotros, y con el Padre, y con el Hijo, y con el Espíritu Santo, nos formamos, nos hacemos uno, entonces el mundo creerá que Cristo es verdad. Pero a veces la carne nos gana. La carne nos gana y empieza la murmuración, el juicio, la crítica. Y en vez de orar unos por nosotros, y sí decimos que oramos unos por nosotros, pero la verdad es de que luego hay mucho juicio y mucha murmuración dentro del cuerpo de Cristo y nos mordemos unos a otros, nos mordemos. Y eso no agrada a Dios. ¿Saben cuándo todos nosotros vamos a ser uno? Cuando hagamos todo lo que dice la palabra de Dios. Cuando vivamos la palabra de Dios. Cuando recibamos la palabra de Dios como lo que es la verdad y la vivamos, entonces vamos a ser uno. Dice, vamos a volver a leer. Vamos a leer el versículo 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Si nosotros no somos uno, y el mundo ve que nos juzgamos y nos criticamos y nos mordemos unos a otros, no van a creer que esto es verdad. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Somos uno en Dios cuando obedecemos lo que dice la palabra de Dios, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste, todo ese bien que el Padre le dio a Cristo, porque todo el bien del Padre está en la persona del Señor Jesús. En Él está completa la deidad. En Cristo está completa la deidad. La gloria que me diste, dice el Señor Jesús, yo les he dado. Todo ese bien que tú me diste, Padre, yo se los he dado a ellos, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios y los tres son uno. Ellos son uno, cada uno tiene una función y los tres son uno.
Nosotros como parte del cuerpo de Cristo tenemos una función como un órgano en el cuerpo. El riñón no hace lo que hace el hígado no hace lo que hace el pulmón no hace lo que hacen las piernas no hacen lo que hacen los ojos. Cada órgano dentro del cuerpo de Cristo tiene una función. Pero cuando queremos hacer la función de otro, entonces algo chueco empieza ahí a moverse. Y dejamos de ser uno. Porque el oído quiere ser pierna, la pierna quiere ser brazo, el brazo quiere ser oído. Y entonces se complica todo ahí. Pero cuando hacemos la función que Dios nos puso dentro del cuerpo de Cristo y cumplimos esa función dentro del cuerpo de Cristo como Dios nos las dio, entonces estamos complacidos, entonces estamos contentos con la función que Dios nos dio. El hígado está contento de ser hígado. Y es un gran filtro. No sé de medicina, pero es un filtro. Y hace las cosas bien. El riñón es otro filtro. Y hace las cosas bien. Los pulmones, el sistema circulatorio, digestivo, y los médicos saben cómo funciona todo esto. Pero lo que sí sé es lo que dice la palabra de Dios, que cada uno, Dios nos puso dentro del cuerpo de Cristo con una función, lo dice el libro de Corintios. Entonces debemos de funcionar en el lugar que Dios nos puso, para que todos seamos uno. Pero si mi brazo derecho en el cuerpo de Cristo sale por la oreja, dices, pues está muy raro eso ahí. Creo que Dios no lo puso ahí, pero pues ahí quiere estar, ¿no? Pero si estamos en el lugar que Dios nos puso, funcionando con lo que Dios nos llamó a hacer, bendito sea Dios, porque el cuerpo va a funcionar de una manera maravillosa como fue creada, como fue creado. ¿Sí? Y entonces dice aquí en el versículo 23, dice el Señor Jesús, yo en ellos, y tú, Padre, en mí. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. La perfección viene cuando somos uno. ¿Cómo podemos medirnos qué tan crecidos estamos? ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podríamos medir nuestro crecimiento espiritual? ¿Por los años que tenemos en el Señor? No. Una vez el hermano Myers dijo, no son los años que tiene la bañera, hermano. Son los años que usted se permite limpiar por el Señor. Puede llegar alguien que tenga 3 meses, pero con hambre de Dios y con ganas de ser limpiado, purificado, santificado, con ganas de hacer lo que Dios le llama a hacer y tener más crecimiento por su corazón limpio que alguien que tiene 50 años en el Señor. No son los años en el Señor lo que nos da el crecimiento. Lo que nos da el crecimiento, qué tan perfectos somos en unidad en el cuerpo de Cristo. Eso sí, qué tanto nos amamos de corazón. Yo en ellos, dice el Señor Jesús, y tú en mí, te está hablando el Señor Jesús al Padre, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El mundo sabrá que el Padre nos ama a ti y a mí, como el mundo sabe que el Padre ama al Señor Jesús, cuando seamos perfectos en unidad. ¿Tenemos algo que decir uno contra otro? Pues sentémonos, hablemos, platiquemos. Si alguien te ofendió o tú ofendiste a alguien, es el tiempo de pedir perdón, ¿sí? Pero pedir perdón de corazón para que se quiten todas esas cosas y dejar de ver la paja en el ojo ajeno cuando en nuestro propio ojo hay una viga. Tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y lo dice también en el libro, en la epístola de Juan. En la epístola de Juan, vamos hacia allá. Dice así, primera de Juan,
capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan 4, 7. Yo se los leo con mucho gusto. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Nosotros amamos a los hermanos. Tú amas a los hermanos, yo amo a los hermanos con el amor de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 20. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amarnos con el amor de Dios, el amor que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor de Dios. Con ese amor que ya nos fue dado, con ese amor hay que amar a los demás. No amar nada más a los que nos caen bien, porque qué diferencia tiene el mundo. Amar al que te cae bien, al que te cae mal, al que te ofendió, al que no te ofendió. ¿Cuántas veces hemos ofendido nosotros a Dios con nuestras actitudes? Y Dios nos ama y nosotros lo amamos a Él. Pero Dios quiere que nosotros amemos a los demás como Él nos ama a nosotros. Porque el que no ama a Dios, amando a los hermanos, ¿qué crees, hermanos? Está en tinieblas. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuándo andamos en tinieblas? Cuando aborrecemos al hermano. Cuando aborrecemos a la hermana. Ay, ya llegó este. Ay, ya llegó esta. ¿Es tu hermano? ¿Es tu hermana? Ámalos, porque son hijos de Dios. ¿Se equivocaron? No se equivocaron contigo, se equivocaron con Dios. Ámalos. Ámalos. Si queremos misericordia para nosotros, hay que dar misericordia para los demás, porque con la medida con la que medimos nosotros, vamos a medir a los demás. Vamos a ser medidos nosotros. Con la medida que medimos, con la vara que medimos, con esa vara, nosotros vamos a ser medidos. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿quién está en luz? Dios. Tenemos comunión unos con otros. Ahí está. Cuando tú y yo andamos en luz, nos podemos llevar bien todos. Pero cuando alguno anda en tinieblas, no se puede llevar con los demás. Necesitamos caminar en la luz y vivir en la luz de Dios para tener comunión unos con otros. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y mira lo que sucede. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado. Cuando amamos al hermano y a la hermana y los amamos como Dios nos ama a nosotros, entonces quiere decir que andamos en luz. Si andamos en amor, andamos en luz. Si andamos en ira, en contienda y chismes y todo eso son puras tinieblas, hermanos. Cuídate de eso. Es como un cáncer. Entra poquito y el tumor va creciendo y va creciendo y va creciendo y después a ver qué pasa. Cuídate de las murmuraciones, de los chismes. Recuerdo una sabia mujer dijo: ayuda a cuidar mi corazón. No me platiques esas cosas que me quieres platicar. ¿Por qué? Porque esta hermana lo que quería era cuidar su corazón. ¿Sí? Y dice así, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pregunta: ¿es pecado aborrecer al hermano o a la hermana? Respuesta: absolutamente sí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Gracias a Dios que tenemos un abogado, hermanos. Hijitos míos, capítulo 2, versículo 1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. No amar al hermano, no amar a la hermana es pecado. Y entonces aquí el Señor nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pecado confesado, pecado perdonado. Pero es necesario dar fruto digno de arrepentimiento. Llegó un hermano, llegó una hermana que no nos simpatiza porque no se ha portado bien. Yo no sé, no lo sé. Ese es un asunto de él y de ella con Dios, no con nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es amar a los hermanos, para que la luz de Dios esté en nosotros y nos llevemos bien, porque el amor es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. Antes éramos hijos de ira, ya no somos hijos de ira. Lo mismo que los demás del mundo, ya no. Fuimos engendrados en el amor de Dios. Debemos de andar en el amor de Dios, para que el mundo crea que Cristo es verdad y que lo que estamos predicando es verdad. Amén. Dios es bueno y nos habla con su palabra, con su dulce Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que enmendemos nuestro camino y seamos más como Él, siguiendo las pisadas de Cristo. No siguiendo las pisadas de ningún hombre, de ninguna mujer. No, eso no lo hagas. Sigue a Cristo, vive en Cristo. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Amén. Porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Les recordamos, amados hermanos, que el próximo 9 de diciembre es la cena de Navidad de tu iglesia Palabra de Vida. ¿Sí? Tú formas parte de la iglesia Palabra de Vida y nos gustaría mucho verte ahí. No son los eventos, sino son las relaciones que tenemos que fortalecer como hermanos, celebrando que Cristo es el motivo de la Navidad, y llevar a alguien que no conozca a Cristo Jesús para honrar el sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros somos salvos por su gracia y su misericordia. Alguien oró por nosotros, alguien nos compartió de su palabra. Gracias a eso hoy somos hijos de Dios. Hay mucha mies, hermanos, que necesita conocer del Señor Jesucristo. Amén. Dios derramó su sangre, su vida, para que fuésemos nosotros perdonados y entremos en la familia de Dios. Hay muchos que ni siquiera saben el nombre del Señor Jesús y necesitan saberlo. De la gracia que nos dio el Señor, demos a los demás. ¿Sí? Honremos
la vida de Cristo, el sacrificio de Cristo, compartiendo la palabra al que no lo conoce. Bendiciones para todos. Está unas hermanitas entre los edecanes, tomando notas, registrando a los que van a estar en la cena de Navidad. Les hemos mandado algunas etiquetas con algo de información. Si no, nuestras amadas hermanitas les pueden decir más detalles de esto. ¿Sí? Bendiciones para todos. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos fortalezcas a todos para que seamos oidores y hacedores de tu palabra, Señor. No tan solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Solo, Señor, para que tu nombre sea conocido y creído, exaltado y glorificado por nuestras buenas obras, Señor, que caminamos en tu perfecto amor, amándonos unos a otros como tú nos has amado. Somos una iglesia engendrada en el amor de Cristo, por tu misericordia y tu bondad. Ayúdanos, Señor, a dar de esa gracia que recibimos a los demás, a los que no te conocen y a los que te conocen. Gracias, bendito Padre, por tu palabra, por exhortarnos, por fortalecernos, por llevarnos a toda verdad por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo para todos, los amamos, los bendecimos y sigamos adelante creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, siendo oidores y hacedores de su palabra. Bendito sea Dios. Bendiciones para todos. Gloria a Cristo Jesús.